Sí, muchas gracias, presidente. Con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras. Este tema es uno de los más importantes que debiera estar tratando de manera cotidiana el Senado de la República. El lema brasileño, por ejemplo, es un país rico, es un país sin hambre. Y en ese sentido, aplicándolo a México, México es un país pobre porque es un país con hambre. A lo largo y ancho de la nación cabalga la pobreza, 62 millones de pobres, y nosotros seguiremos sosteniendo, y llamo la atención del Senado de la República, porque una de sus obligaciones fundamentales es hacer que el pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho. Pero no va a recuperar la alegría y no va a alcanzar la felicidad a la que tiene derecho si no tiene el estómago lleno y hace 3 comidas al día, como lo señala la Organización Mundial de la Salud cuando define que tienen que ser alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Es verdaderamente lastimoso cuando conocemos las cifras, y es ahí donde el Senado tiene que poner el dedo en la llaga. No falla, compañeros senadores, compañeras senadoras. Si hay pobreza, hay hambre. La pobreza y el hambre son hermanas inseparables. Su otra hermana inseparable es las enfermedades. Si hay pobreza, hay enfermedades. Y si hay enfermedades, no falla. Si hay pobreza, hay hambre. Y si hay hambre, no falla, hay enfermedades. Y un tema que, por supuesto, el gobierno de la República no quiere abordar las causas de la inseguridad, porque están precisamente las causas de la inseguridad en el hambre, en las enfermedades. Este cuadro plantea que mientras un jefe de familia no tenga dinero para comer, tiene que buscar la forma de alimentar a la familia. Y entonces, compañeros senadores, compañeras senadoras, ya no le importa si el dinero es legal o es ilegal. Y eso es lo que el Senado de la República tiene que analizar de manera muy precisa. Por eso miles de nuestros compatriotas son carne de cañón de la delincuencia organizada, porque no tienen lo más elemental para sobrevivir. 57.9 de pequeños productores carecen de infraestructura. Es decir, no tienen las condiciones mínimas para la producción. Caminemos el Estado de la República, que ustedes me digan, desde las Baja Californias hasta Yucatán, vamos a encontrar que estos pequeños productores de menos de 5 hectáreas siguen abriendo las entrañas de la tierra con caballos flacos, con mulas y con uno que otro viejo buey, porque no les toca tener tractores que la Zagarpa reparte para los más poderosos de este país. Carecen de insumos, como es las semillas y como son los fertilizantes. Es verdaderamente preocupante. Y el Senado de la República tiene que alzar su voz de manera enérgica,
¿Por qué programas como el PIMAF, que generan algún tipo de esperanza para los pequeños productores, en el sentido de que puede llegar algún bulto de abono o puede llegar algún bulto de semillas, hoy está cancelado del presupuesto nacional? 1.200 millones que iban directamente para los campesinos más pobres de México, hoy están eliminados. Por eso México está en riesgo su seguridad nacional y su soberanía nacional. Imagínense, estamos importando más de 30,000 millones de alimentos al año. Más de 30,000 millones de alimentos al año. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos, por ejemplo, decide cerrar la ruta de la venta de maíz a México y lo cambia por etanol? ¿Saben qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una hambruna todavía más grave que la que tenemos actualmente. Por eso tenemos que apostarle, y les pido que aprobemos de manera unánime esta reforma que estamos proponiendo, que dice el artículo 182: las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar todos los productores y agentes intervinientes, de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza, impulsando la integración de la cadena productiva de alimentos. En estos pequeños productores se da un planteamiento que hizo la FAO en el fines del 2013, declarando la agricultura familiar como la ruta, la alternativa más efectiva para vencer el hambre en el mundo, y que en México eso se está convirtiendo en una utopía, y el Senado de la República tiene que hacer que esa utopía se convierta en una realidad concreta. Ese es el reto, compañeros, y yo creo que el Senado debe hacer su parte. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador de Medicina.